Estamos de regreso en este último segmento de Este Oeste dedicado al transporte, al tema del subsidio. Oímos en el primer segmento a los señores de Azopagua, en el segundo segmento a Luis Gómez de la Asociación de Empresarios de Autobuses Urbanos, y en este último segmento vamos a conversar con Eduardo Velázquez, quien es catedrático e investigador del CEUR en la Universidad de San Carlos, pero fue 2 veces coordinador o presidente de la Comisión Multisectorial de Transporte en el año 96 y en febrero a agosto del año 2000. Bueno, buenas noches, bienvenido. Gracias, Quique. Buenas noches a todos los televidentes. Seguimos con este lío del transporte. Desde el año 74 se vienen dando subsidios periódicamente a los transportistas. Después de eso surgieron 2 multisectoriales más una instancia anterior a las multisectoriales que buscaba soluciones al transporte. Pero hoy seguimos con el lío del subsidio. Y yo le he preguntado a los empresarios por qué siguen operando si pierden dinero. Ellos reciben un quetzal por el tema de tarifa, más reciben más o menos 50 centavos por pasajero por tema de subsidio, es 1.50. Ellos argumentan que su costo está entre 3.50 y 5 quetzales. Si es así, ¿por qué siguen operando? Bueno, la primera cuestión que los economistas aprendemos es que no existe ninguna empresa en el sistema capitalista que continúe en el mercado si está acumulando pérdidas. La acumulación de pérdidas puede ser naturalmente temporal, ¿verdad? Cuando se hacen los proyectos hasta se calcula, ¿verdad?, cuántos años es que ese proyecto va a empezar a generar rentabilidad, como para tomar la decisión de invertir. En este caso, yo creo que por razones evidentes ellos se mantienen en el mercado porque están teniendo ganancias, de lo contrario ya hubieran cerrado la tienda. Algunos argumentan que la pérdida se ve en la mala calidad del servicio, en el deterioro de los autobuses, sin vidrios, sin asientos, motores viejos, mal mantenidos, que no se les renueva la flota. Ellos argumentan que una buena parte de lo que se ha ido es una pérdida del capital que originalmente tenían en los bienes de los vehículos. Yo diría que es una explicación plausible, como también es plausible que ellos han deteriorado las condiciones de trabajo de los choferes, ¿verdad? Todos sabemos que los choferes y los broches, que es como comúnmente le decimos a los ayudantes de buses en el país, sin duda trabajan sin ninguna protección mínima de seguridad social que los otros trabajadores del sector formal tienen, ¿verdad? Entonces, ese deterioro también se ha reflejado no solamente en el capital, sino también en las condiciones de trabajo, la fuerza de trabajo, ¿verdad? Yo creo que eso es evidente. Sin embargo, recuerdo, Quique, que cuando hicimos nosotros los estudios también nos dimos cuenta que muchos de los ingresos que los empresarios propietarios de los buses tenían a través del subsidio, etcétera, etcétera, lo invertían en otras actividades productivas y no en el mejoramiento del servicio. Ahora, el argumento ahí siempre ha sido, Guayo, que el subsidio es simplemente para mantener artificialmente en un quetzal la tarifa. Nunca se ha condicionado el subsidio a mejora en el servicio. Solo se ha condicionado a que mantengan la tarifa de un quetzal. Así es, yo creo que los distintos gobiernos, tanto municipal como gubernamental, de esa manera lo han visto. Yo creo que uno de los elementos claves en todo este deterioro también es que el nivel de salario de los usuarios del sistema, de la población en general, inclusive digamos aquellos que viven todavía en el municipio de Guatemala, porque los que viven en los municipios conurbados todavía están peor, diría yo, ¿verdad?, en términos de los costos de la movilidad urbana. De tal manera que yo sí pienso que el análisis es multivariado, en el sentido de que te recuerdas cuando hicimos nosotros los estudios respecto del tipo de funcionamiento, ¿verdad? ¿Por qué en su momento pensamos que el Transmetro era, digamos, una solución práctica? En la medida, pues, en que se evita el congestionamiento, hay paradas espaciadas,
digamos, el tipo de servicio que se brinda permite reducción de costos. Pasamos justamente a esa siguiente etapa, porque tú participaste en dos multisectoriales más una instancia anteriormente, y parte de las conclusiones que tuvimos en esa última multisectorial, que sí se empezaron a implementar las recomendaciones, era justamente usar la tecnología BRT, que es un transmetro. El por qué no se utilizó un metro subterráneo, por ejemplo, es lo que mucha gente se pregunta. Costo de capital, costo de operación, lo hablamos en esas ocasiones. Sí, y fundamentalmente era, al tomar la decisión del Bus Rapid Transit, el BRT, se hizo fundamentalmente por la disponibilidad de ingreso que tienen los usuarios del sistema de transporte urbano en la ciudad de Guatemala. En aquel tiempo, Quique, yo me recordaba que el cálculo que hicimos respecto de cuál era el gasto que las personas tenían usuarias del sistema al mes representaba el 18%. En transporte, o sea, su gasto en transporte al mes. En transporte urbano era el 18%. Y se recomienda que esté entre el 5 y el 8%. Exactamente. En las grandes ciudades, ¿verdad? Esa es la cifra, ¿verdad? Ya sea en la Ciudad de México, Sao Paulo, Bogotá, ¿verdad? Las grandes urbes latinoamericanas. Sin embargo, pues en el caso nuestro era 18%. Donde las tarifas en esos países que tú mencionaste oscilan entre 60 centavos de dólar o $1.20, pero sus ingresos per cápita son mucho más altos que el guatemalteco. En Guatemala la tarifa promedio es de 13 centavos de dólar. Así es, así es. Como también, evidentemente, pues los ingresos de la población son mucho más bajos de lo que sucede en estos países que mencionamos. Otro elemento, Quique, que creo que es muy importante también recordar, es el tema de la funcionalidad de los sistemas conexos al propio principal que habíamos pensado a través del eje sur, del Aguilar Batres. Los alimentadores, los extraurbanos, exactamente, bicicletas, cualquier otro mecanismo. Sí. Y lo que hemos visto es que de entonces para acá poco se ha hecho en ese sentido, ¿verdad? Un transmetro que no hace una cruz, ¿verdad? O sea, el eje occidente, por ejemplo. Exactamente, ¿verdad? Es decir, no le da posibilidad a otros usuarios de poder abandonar su vehículo y poderse transportar. Me acuerdo también que dentro de esos elementos que se estudiaron era, digamos, el establecimiento de las centrales de llegada, terminales, digamos, como se conocen en muchos países, de llegada al municipio de Guatemala. ¿Que se hizo la del sur? Se hizo la del sur, me comentaron, yo desafortunadamente no he ido a conocer la del norte, pero una compañera académica, usuaria de la del norte, vino muy satisfecha, ella es hondureña, estuvo aquí en Guatemala y me dijo que el servicio pues en la Centra Norte había sido muy bueno, ¿verdad? Es muy bueno, aunque lo que no tienen es el transmetro todavía, o sea, no ha llegado el transmetro, sino que siguen pasándose de bus pequeño a bus pequeño. Exactamente, ¿verdad? Entonces, digamos, las economías de escala, que son las que debiéramos aprovechar, no solamente por el cruce de las vías, sino también para abastecer, digamos, del servicio a la Centra Norte, no están implementadas. Ahora, Guayo, ¿qué es lo que toca hacer ahora entonces? Porque ya tenemos un dilema donde decías tú, bueno, el costo, 18% de los ingresos y demás. Cuando la tarifa era un quetzal, se puso en el 96, el salario mínimo ha haber rondado alrededor de 600 quetzales al mes. Hoy, el salario mínimo oscila ya cerca de los 2.400 ya con el bono. Es 4 veces más. Pero la tarifa de transporte sigue siendo un quetzal. O sea, en ese periodo de tiempo se cuadruplicó el salario mínimo, pero la tarifa de transporte se mantuvo en un quetzal. El problema de fondo principal es que no es sostenible un sistema de transporte con esas tarifas, y el argumento de que el usuario no lo puede pagar, tienes población que viene de Villanueva, que paga 6, 7 quetzales, incluyendo el Transmetro y el extraurbano, desde el kilómetro 18, y tienes gente que viene de Misco, del mismo kilómetro 18, que paga un quetzal. O sea, hay una diferencia radical entre ambos. ¿Qué es lo que debiéramos hacer para dar ese siguiente paso y retomar un poco el camino del sistema de transporte? Yo pienso que la generalización del Transmetro en los distintos ejes es una necesidad, inclusive que se desperdició grandemente con la implementación del transurbano. Yo creo que el gobierno de Colón, en lugar de haberle dado aquella millonada de recursos a la asociación precisamente, debió haber invertido
por medio del Estado y la municipalidad en esos otros ejes. Porque yo pienso que eso, de alguna manera, cuando el usuario ve que el sistema mejora, entonces también está dispuesto a pagar más por aquel servicio. También en esos países que mencionamos, Quique, es muy importante decir que el Estado, por ejemplo, subsidia directamente a través de una tarjeta al usuario, no al empresario. Y que ese subsidio, por ejemplo, es bono transporte para los estudiantes en general, ¿verdad? Estudiantes universitarios, estudiantes de educación media, no digamos a los ciudadanos de la tercera edad, ¿verdad? Que tienen una serie de privilegios, ¿verdad? Cuando muestran su tarjeta. En fin, hay otras formas de compensar. Hay empresas del sector privado que precisamente ante la mejora de la movilidad urbana en la ciudad, también ellos le dan, ¿verdad?, un subsidio a sus propios trabajadores para que utilicen. Tienen el incentivo. Hay normativas en Brasil, por ejemplo, donde hay una legislación que te da un incentivo de que contrates gente que vive cerca de donde está tu empleo, tu fuente de empleo. Si vive a más de 5 kilómetros, te estás obligado a pagarle un bono de transporte al empleado por la distancia que tiene que recorrer. Cosas complementarias de ese tipo, vaya. Así es. Y yo pienso, pues, que uno de los temas fundamentales aquí en Guatemala, que como tú sabes, Quique, poco desarrollo ha tenido el estudio de la economía del transporte, de la economía urbana, de la ingeniería del transporte, es el hecho de que en realidad debe cobrarse por la distancia, por el costo de cada kilómetro. Lo cual nos lleva a la parte complementaria de todo esto, que un plan de ordenamiento territorial que realmente incentive a que la gente viva más cerca donde están sus fuentes de empleo, reduciendo las distancias de viaje, y entonces el incentivo mayor sería cobrarte por cada kilómetro recorrido dentro de un sistema de transporte. Así es. Fíjate que recordando precisamente algunos de los trabajos que se hicieron a cada época con la Comisión Multisectorial y el apoyo que entonces brindaba la Municipalidad de Guatemala, es que hicimos varias reuniones de trabajo con los expertos de transporte de JICA. Y de CEPAL. ¿Verdad? ¿Te acuerdas? Y en realidad, de lo que pudimos aprender entonces era que en la mayoría de sistemas de transporte se cobra en función de la distancia, o en otras palabras, de los kilómetros recorridos, ¿verdad? Y aquí en Guatemala, tanto en transporte urbano como extraurbano, eso no funciona. Yo te agradezco, yo sé que esto da para muchísimo más, pero un poco para complementar las dos secciones anteriores que tuvimos con este relajo que tienen entre Azopagua y la AEAU, y te agradezco tu conocimiento, tu experiencia y que nos hayas acompañado en este segmento. Gracias, Quique. Buenas noches. Gracias a ustedes también por habernos acompañado. Los esperamos la próxima semana acá en Este Oeste. Que los bendiga. Buenas noches.